Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. Queridos amigos, hoy quiero lanzar un alegato contra la ignorancia, especialmente contra la ignorancia religiosa. La ignorancia, de verdad, es una forma de pobreza, y la pereza para salir de la ignorancia creo que es una pobreza todavía peor. Os voy a dar un dato. En el año 2008 se publicó un estudio elaborado por la Federación Bíblica Católica sobre el conocimiento que los españoles tienen sobre las Sagradas Escrituras. El resultado fue poco alentador. Mirad, solamente 1 de cada 5 españoles había leído algún pasaje de la Biblia en el último año. Podríamos preguntarnos, ¿cuántos han leído el catecismo? ¿Alguna encíclica papal? Seguro que en multitud de ocasiones habrá salido alguna conversación sobre lo que el Papa ha dicho o ha dejado de decir, pero casi ninguno en la conversación podrá aseverarlo basándose en algún escrito de la Escritura, del Magisterio, de una encíclica, pero seguro que sí lo pueden aseverar según lo que ha dicho este periódico, la televisión, etc. Os hago una pregunta. ¿Acudiríamos a los artículos periodísticos sobre medicina para sanarnos de alguna enfermedad seria? Yo creo que la respuesta es obvia. Si no somos tontos, vamos al médico. Y aunque el gratis fuera el tratamiento que nos diera la revista, si no somos tontos, repito, iríamos al médico. Muchas personas viven confundidas sobre el sentido de la vida, la razón de por qué existimos, del morir, del sufrimiento, del dolor. Hay mucha confusión porque hay mucha ignorancia y la diligencia para salir de ella en muchos es casi nula. ¿Cuántos se dan cuenta que la ignorancia es una forma de pobreza? ¿Es sabiduría ignorar el sentido de la vida? ¿Vivir ignorantes ante el destino eterno que nos espera? ¿O preguntarnos qué sentido tiene el dolor y el sufrimiento? ¿O qué tiene que ver Dios en las catástrofes naturales, en las guerras? ¿Por qué existe el mal, el sufrimiento en el mundo? Y tantas preguntas que nos podemos plantear. Obviamente, en una charla no pretendo responder a todas ellas, sino estimular a quien me escuche a seguir los pasos que los santos han dado para encontrar las respuestas y, sobre todo, encontrar la respuesta. La respuesta es Jesucristo. Dios nos ha dado una inteligencia para conocer la verdad. Se ha revelado, se ha encarnado para que lo conozcamos como el camino, la verdad y la vida. Ese es Jesucristo. La fe y la razón, nos dirá Benito XVI, son las dos alas para volar hacia el conocimiento de la verdad. Os digo un primer punto que me interesa muchísimo para conocer esta verdad. Y os cito a San Jerónimo. El desconocimiento de las Escrituras es desconocimiento de Cristo. Él fue el autor de la Biblia, de la traducción al latín, popularmente conocida como la Vulgata. Toda la Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para arguir, para corregir, para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y consumado en toda obra buena. Esto nos lo dice la segunda carta de San Pablo a Timoteo. San Jerónimo, en su vida de penitencia y ayuno, no dejó de leer a Cicerón y a Plauto. ¿Y qué pasó? Se olvidó de leer las Sagradas Escrituras. Su formación retórica lo habían transformado en un crítico literario de la Biblia, pues consideraba la mala calidad de la Vetus Latina anterior a la Vulgata que él escribió. Y dice, si alguna vez, volviendo en mí mismo, me ponía a leer un profeta, me repelía ese estilo tosco, y al no ver la luz, por tener cegados los ojos, pensaba que la culpa no eran de los ojos, sino del sol. Este santo sufrió una enfermedad que casi lo aboca a la muerte. Bajo el estado febril y las alucinaciones, se vio en un sueño ante el tribunal de Dios. Y alguien le preguntó, ¿quién eres? Su respuesta fue, ¿un cristiano? El juez supremo le replicará, mientes, ciceroniano eres, no cristiano, porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Y en ese sueño, entre los latigazos que le dan por orden del juez, promete no leer más libros de letras paganas.
Desde ese momento, su avidez por las buenas lecturas de los clásicos paganos se moderará. No dejará de leerlos, hay que culturizarse, pero ahora los considerará menos importantes que los escritores cristianos. Veamos otro primer espada de la santidad y de la inteligencia, San Agustín. ¿Qué nos cuenta San Agustín en sus confesiones? Nos dice que el deseo de ver qué tal eran las Santas Escrituras, y pronto se desilusionó. ¿Por qué? Porque le parecieron indignas de compararse con las categorías de los grandes libros de Cicerón, especialmente con su libro Hortensios, que hoy está desaparecido. Sabemos que existe porque San Agustín lo cita en sus confesiones. Y dice San Agustín: mi engreimiento rehuía de su estilo y mi mente no podía penetrar en su interior. Se está refiriendo a las Sagradas Escrituras. Prefería leer otros libros que las Sagradas Escrituras. Por eso no tenemos que asustarnos cuando nos acerquemos a la Sagrada Escritura y no entendamos todo. Dos grandes que se han buceado en la Sagrada Escritura, San Agustín y San Jerónimo, a los que todavía hoy seguimos estudiando, pasaron por las mismas dificultades que todos tenemos. Es necesario perseverar en el bien, en el estudio, si queremos conocer a Jesucristo. Hay un texto también muy aleccionador de San Agustín. Cuantos temen a Dios y por la piedad son mansos, buscan en todos estos libros la voluntad de Dios. Como ya hemos dicho, lo primero en este empeño y trabajo ha de ser conocer estos libros, o sea, conocer la Sagrada Escritura, leyéndolos, aunque no todavía para entenderlos. Qué interesante lo que dice, ¿eh? Lee la Sagrada Escritura, aunque no lo entiendas todo. Y después dice, y después para aprenderlos, aunque sea algún texto de memoria, o por lo menos leerlos, para que no nos sean enteramente desconocidos. Después, dice San Agustín, has de investigar ya más solícitamente y cuidadosamente lo que en las Sagradas Escrituras claramente se dice. ¿Por qué? Porque son reglas de vida, son reglas de fe, y en esto tanto más podrá hallar cada uno cuanto mayor capacidad de entender tenga, pues en esto que claramente se dice en las Escrituras está cuanto pertenece a la fe y a las costumbres de vida, es decir, a la esperanza, a la caridad. Luego, una vez adquirida cierta familiaridad con el lenguaje mismo de las Divinas Escrituras, seguirá diciendo San Agustín, procédase a explicar y discutir lo que de oscuro hay en ellas, tomando ejemplo, dice San Agustín, de locuciones claras, pocas palabras. Lee algún libro que te ayude a instruirte, algún libro espiritual que te explique la palabra de Dios. ¿Para qué? Dice, para ilustrar por ellas esas locuciones más oscuras, o sea, leyendo libros sencillos para entender expresiones de la Sagrada Escritura. En esto servirá de mucho, dice San Agustín, la memoria. Pero si esta falla, no se le darán a nadie estas reglas. Bien, todos estos consejos nos lo da San Agustín en su libro de Doctrina Cristiana. Por lo tanto, en pocas palabras, tengamos interés por conocer la Sagrada Escritura. Leer los Evangelios son sencillos de entender. Quisiera pasar a otro punto que nos puede ayudar muchísimo para salir de esta ignorancia en que los cristianos muchas veces nos vemos envueltos. El estudio del catecismo. Conservar el depósito de la fe es la misión que el Señor confió a su Iglesia y que ella realiza en todo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tener un catecismo. Todo catecismo es una exposición verdadera, sencilla y ordenada de la fe católica. Busca, por medio de la catequesis, hacer discípulos. ¿Para qué? Para ayudar a los hombres a creer que Jesús es el Hijo de Dios, a fin de que, por la fe, tengan la vida en su nombre, y para educar e instruirlos en esta vida, y construir así el cuerpo de Cristo. Mirad, durante siglos, la Iglesia se ha esforzado en que los hombres conozcan a Jesucristo, pero sin olvidar lo que enseñó Jesucristo a los apóstoles. Y nos dirá el mismo Cristo: aquel, pues, que escucha mis palabras y las pone por obra, será como el varón prudente
que edifica su casa sobre roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y dieron sobre la casa, pero no cayó. Pero el que oye estas palabras y no las pone por obra, será semejante al necio que edifica su casa sobre arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y dieron sobre la casa, y cayó en gran ruina. Y también nos recuerda Jesucristo: el que a vosotros os escucha, a mí me escucha. Dios ha querido que la transmisión de la revelación nos llegara por hombres. En teología hablamos de las fuentes de la revelación: la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio, o sea, las enseñanzas de la Iglesia. Y el catecismo pertenece a las enseñanzas de la Iglesia, puesto que nos enseña el catecismo de forma ordenada, sencilla y veraz lo que es necesario para la salvación. La palabra que Jesucristo proclamó es transmitida por hombres a otros hombres a lo largo de los siglos. Por eso el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado únicamente al magisterio de la Iglesia, el cual lo ejerce en nombre de Jesucristo. Pero este magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio, para enseñar puramente lo transmitido, pues por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo lo escucha devotamente, dirá el Vaticano II, lo custodia celosamente y lo explica fielmente. Y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone como revelado por Dios para ser creído. Es la Dei Verbum del Vaticano II. Un buen estudio es conjugar el catecismo y la Biblia. Tanto el catecismo como el compendio del catecismo están llenos de citas de la Sagrada Escritura, de santos padres, de grandes santos, que nos ayudan a comprender la verdad que Dios nos ha revelado. No seamos perezosos en el estudio de la Biblia y del catecismo. Os lo aconsejo muchísimo. Salgamos de esta ignorancia que nos invade. Os recomiendo también otro punto muy importante: vida de oración. Dirá Jesucristo en San Juan: sin mí no podéis hacer nada. Creo que el principal error de los cristianos y las almas consagradas, especialmente estas, nosotros, es que muchos han abandonado la oración. Y sin ella es casi imposible ver los errores, pues al apartarse de Dios el alma, ésta queda entenebrecida, sin la luz sobrenatural que viene de lo alto. En una carta que la vidente de Fátima, Sor Lucía, le dirigió a un sacerdote, era un superior de una comunidad religiosa, le aconseja lo siguiente. Este superior estaba muy preocupado por los acontecimientos en los años 70, muchos sacerdotes habían dejado el sacerdocio, y le dice: lo que más le recomiendo es que se acerque al sagrario a orar. Allí encontrará la luz, la fuerza y la gracia que necesita para mantenerse firme y comunicarla a los demás. Guíe a aquellos bajo su cuidado con humildad, con suavidad, y al mismo tiempo con firmeza, con justicia y con caridad. Y sigue: para esto es necesario orar cada vez más, acercarse a Dios, tratar con Dios todos los asuntos, antes de tratarlos con las criaturas, o sea, con otros hombres. Primero Dios. Siga este camino y verá cómo ante el sagrario encontrará más creencia, más luz, más fuerza, más gracia y más virtud que nunca. Y esto nunca lo encontrará en los libros, ni en los estudios, ni junto a criatura alguna. Y no demos nunca por perdido el tiempo dedicado a la oración. Y verá cómo Dios le comunica la luz, la fuerza, la gracia que necesita para hacer todo lo que Él quiere de usted. Que nos falte tiempo para todo, menos para la oración. Y verá cómo luego, en menos tiempo, conseguirá más cosas. Y me pregunto yo, ¿por qué? Porque el Señor es el que mueve las circunstancias de nuestra vida. Todos estos son sabios y santos consejos que deberíamos asimilar. Sin oración, y por lo tanto sin vida espiritual, la mayoría de nuestras obras
están destinadas a no fructificar como Dios quiere. Tememos perder el tiempo para lo que nos interesa, pero ¿cuántos cristianos no lo sabemos aprovechar en lo esencial? Santificarnos para salvarnos y por medio de la oración y salvar a las almas. Si en muchos ambientes los cristianos no somos la sal de la tierra y la luz del mundo, es por esta falta de vida espiritual que mantiene seca el alma y atemorizada para dar un auténtico testimonio cristiano. Sin oración, somos sal que ha perdido su sabor. La fuerza solo puede venir y viene de Dios, y la recibimos cuando nos acercamos a Él por la oración, que es donde el alma se encuentra directamente con Dios. Y hoy nos faltan infinidad de medios digitales, libros, etc., por los cuales acceder a las oraciones de siempre, practicar la clásica Lectio Divina, que es la meditación del Evangelio, aprender a rezar el rosario y tantas tradiciones orantes que hay en la Iglesia. Alguna tienes que aprender. ¿Por qué? ¿Por qué somos tan indolentes para aplicar los medios sobrenaturales que tenemos a nuestra disposición, que Dios nos ha regalado en abundancia y que la Iglesia nos enseña? ¿Nos damos cuenta que nos jugamos la salvación eterna? ¿Percibimos que dejamos de hacer un bien inmenso a los demás y a nosotros mismos, a nuestra propia alma, cuando no oramos? Sor Lucía, Santa Lucía de Fátima, en esa anterior carta que os he dicho, decía también: si no estamos atentos y no nos prevenimos, con la fuerza de Dios sucumbiremos, porque los tiempos están muy malos y nosotros somos muy débiles. Solo la fuerza de Dios puede mantenernos firmes. E incluso, previamente a este texto, también Sor Lucía nos ha prevenido sobre la astucia del diablo, que sabe atacar nuestros puntos más débiles. Por eso, queridos amigos, busquemos todos los días un tiempo para orar, para rezar. El Papa Francisco nos recuerda: sin momentos detenidos de adoración, de encuentro orante con la palabra, de diálogo sincero con el Señor, las tareas fácilmente se vacían de sentido, nos debilitamos por el cansancio y las dificultades, y el fervor se apaga. Y esto nos lo dice en Evangelii Gaudium. Sin vida interior, no sabemos cribar la multitud de ideas y estímulos externos, y por lo tanto los asimilamos sin discernir lo que me perjudica, y no sé acoger lo que me santifica. Vivimos arrastrados por las ideologías y las circunstancias, sin encontrar el auténtico sentido de la vida. Paso a otro punto. Sacrificio y amor a la cruz de nuestro Señor Jesucristo. No se puede ser discípulo de Jesucristo y no querer cargar la cruz de cada día. El rechazo al sacrificio diario de nuestras obligaciones es fruto de una vida espiritual débil, que rechaza la cruz. Hoy se habla mucho de nueva evangelización. No habrá nueva evangelización, por más que se hable de ella, sin amor a la cruz de Cristo, que a cada uno Él nos regala. Será tan imposible como intentar mezclar el aceite con el agua. Pero es que esto nos lo recuerda el mismo Jesucristo. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espaciosa la senda que lleva a la perdición, y son muchos los que por ella entran. Que estrecha es la puerta y que angosta la senda que lleva a la vida, y cuán pocos los que dan con ella. Y también nos dirá: el que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Mi yugo es suave y mi carga ligera. Si consideramos que el yugo de Cristo es insoportable, nuestra confianza en la gracia de Dios es pírrica, sin capacidad de transformación y santificación del alma. Caemos en un puro voluntarismo. Quiero ser bueno, pero hasta donde mis fuerzas me acompañen. Y como no hay amor a la cruz ni al sacrificio, nuestra voluntad llega a muy poco,
no es capaz de perseverar en el bien toda la vida, en todos los aspectos necesarios para vivir la virtud santamente. La conclusión es que me quedo en ser bueno, pero no es una bondad sobrenatural, fruto de la gracia, sino una bondad natural, fácil y muy resbaladiza hacia la mediocridad. La Iglesia necesita hoy santos, personas dóciles a la gracia, aunque a veces sangre el corazón. Saint Louis María Grignon de Montfort tiene un texto precioso sobre la cruz, y nos dice lo siguiente: ya sabéis que sois templos del Espíritu Santo, y que como piedras vivas habéis de ser construidos por el Dios del amor, en el templo de la Jerusalén celestial. Pues bien, disponeos para ser tallados, cortados y cincelados por el martillo de la cruz. De otro modo, permaneceríais como piedras toscas, que no sirven para nada, que se desprecian y se arrojan fuera. Guardaos de resistir al martillo que os golpea. Cuidado en oponeros al cincel que os talla y a la mano que os pule, es la mano de Cristo. Es posible que ese hábil y amoroso arquitecto quiera hacer de vosotros una de las piedras principales de su edificio eterno, una de las figuras más hermosas de su reino celestial. Dejadle actuar en vosotros. Él os ama, sabe lo que hace, tiene experiencia. Cada uno de sus golpes son acertados y amorosos. Nunca los da en falso, a no ser que vuestra falta de paciencia los hagan inútiles. Aprovechaos de los pequeños sufrimientos, aún más que de los grandes. Y si se diera el caso de que pudiéramos elegir nuestras cruces, optemos por las más pequeñas y deslucidas, frente a otras más grandes y llamativas. Y por último también paso a otro texto, práctica de los sacramentos. Yo estaré con vosotros siempre hasta el fin del mundo. Los sacramentos son canales del agua viva de la gracia de Dios. A través de ellos, de los sacramentos, no se interrumpe el diálogo con Dios, con el hombre. Nos recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica lo siguiente: la liturgia cristiana, donde se celebran los sacramentos, no solo recuerdan los acontecimientos que nos salvaron, sino que los actualiza, los hace presentes. El misterio pascual de Cristo se celebra, no se repite. Son las celebraciones las que se repiten. En cada una de ellas tiene lugar la efusión del Espíritu Santo, que actualiza el único misterio de Cristo. Esta presencia de Cristo en los sacramentos responde a las preguntas: ¿cómo está Cristo presente en la Iglesia? ¿Cómo actúa en ella? ¿Por qué medios la Iglesia actualiza la acción redentora de Jesús? ¿Existen algunos signos externos por los que Cristo sigue actuando entre los hombres? Y tenemos que responder que, en definitiva, los sacramentos, es la respuesta, son presencias actuales de Cristo. Jesús se hace contemporáneo de todas las épocas de la humanidad a través de los sacramentos. Son signos sensibles de su gracia. Por ejemplo, la Santa Misa. Dice San Pablo: el cáliz de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿Y el pan que partimos no es la participación del cuerpo del Señor? No podéis, pues, beber el cáliz del Señor y el cáliz de los demonios. No podéis tener parte en la mesa del Señor y en la mesa de los demonios. O sea, no puede convivir el pecado y la gracia. En palabras populares, versa el famoso dicho: no se puede dar una vela a Dios y otra al demonio. Queridos amigos, la participación y la recepción de la Eucaristía reclama un alma limpia de pecado mortal. San Pablo tiene unas palabras contundentes respecto a nuestra participación en la Santa Misa. Quien coma el pan y beba la copa del Señor indignamente es reo del cuerpo y la sangre del Señor. En consecuencia, que cada uno examine antes de comer el pan y de beber la copa. Quien come y bebe estando en pecado mortal, está comiendo y bebiendo su propia condenación. Nos lo dice en la primera carta a los Corintios: seamos muy cuidadosos de cómo comulgamos. Porque comulgar con pecado mortal es un sacrilegio, o sea, una ofensa directa a Dios, que mantiene al alma más atenazada por el pecado. Mirad, hay diócesis, por ejemplo en Europa, incluso quizá en España,
en que la práctica dominical no llega ni al 5%. Es de suponer que la práctica de la confesión es todavía menor. ¿Qué futuro espera a estas iglesias tan descristianizadas? Tenemos que pensarlo. O cuando se asiste a algún sacramento, bodas, bautizos, confirmaciones, ¿con qué convicción de la presencia de Cristo se acude? La respuesta es sencilla. O somos de Cristo, conversión, o somos de la muerte. Conversión o muerte. O viven en gracia de Dios o mueren. ¿Cuántas iglesias locales simplemente son un recuerdo del pasado porque sus templos se han transformado en museos, discotecas, bares? ¿Qué sentido de eternidad y por lo tanto de salvación del alma tienen estas iglesias? ¿Qué influencia tienen en la sociedad estas iglesias, estos cristianos? ¿Es eso lo que queremos para el futuro? ¿Iglesias arruinadas por la secularización y el laicismo? El santo cura de Ars hablaba de la misa con palabras verdaderamente preciosas. La Santa Misa alegra a toda la corte celestial, alivia a las pobres ánimas del purgatorio, pero atrae sobre la tierra toda suerte de bendiciones y da más gloria a Dios, fijaos lo que va a decir, da más gloria a Dios que todos los sufrimientos de los mártires juntos, que las penitencias de todos los monjes, que todas las lágrimas que se puedan derramar desde el principio del mundo hasta el día de hoy, y que todo lo que hagan hasta el fin del mundo no vale tanto como una Santa Misa. ¿Cuántas almas saldrían del pecado si tuviesen la suerte de oír la Santa Misa en buenas disposiciones? No nos extrañe, pues, que el demonio procure en este tiempo sugerirnos tantos pensamientos ajenos a la devoción de la Santa Misa. Todo esto nos lo dice el sermón sobre la Santa Misa del santo cura de Ars. Queridos amigos, no seamos ignorantes ni perezosos en la participación de la Santa Misa dominical. Y si podemos incluso hasta entre semana. También visitemos la Eucaristía con frecuencia y allí explayemos nuestras almas con el Señor, hablemos con el Señor, entreguémosle nuestro sufrimiento, nuestro dolor. También está otro sacramento, la confesión, que es una nueva conversión. Y en la confesión nos encontramos ante el tribunal de la misericordia divina. Como mi Padre me envió, así os envío yo a vosotros. Recibid el Espíritu Santo. Quedan perdonados los pecados, aquellos a quienes los perdonaréis. Y quedan retenidos a quienes se les retuvierais. Son palabras de Jesucristo. Fijaos, en la vida civil, la confesión de las culpas conduce al castigo correspondiente, mientras que la confesión ante Dios conduce a la salvación, a recuperar la gracia que habíamos perdido. Es que el sacramento de la penitencia es el sacramento de la resurrección de las almas muertas, nos dice Pablo VI. No nos podemos salvar por nosotros mismos, no podemos llegar al cielo por nosotros mismos. La confesión es curación del alma. En la vida del espíritu se enferma por el pecado. Y es necesario también una medicina para recobrar la salud. Este remedio es la gracia que se recibe en el sacramento de la penitencia. Muchas tristezas existenciales son fruto de la permanencia del pecado en nuestras almas, años y años y años sin confesarse. Solamente Dios, en la confesión, nos cura de muchas amarguras de la vida. No seamos perezosos ni indiferentes ante el pecado en nuestra vida. El pecado existe y enferma y termina matando la vida espiritual. La peor enfermedad del espíritu es el pecado, que aunque a muchas veces no seamos conscientes totalmente de él, nos destruye igualmente. Y la peor enfermedad es no reconocer los síntomas de la enfermedad. No seamos indolentes ni perezosos en la práctica de la confesión. Hagamos buenos exámenes de conciencia y confesémonos con frecuencia. Paso a otro punto que me interesa también, que es la caridad transformada en apostolado, en ser apóstoles. Nos dirá Jesucristo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Los apóstoles no cesaban de enseñar y anunciar el Evangelio por todas partes. Nos dirán los Hechos de los Apóstoles. La necesidad más grande que todo ser humano tiene es conocer
la verdad de Dios y su destino eterno. A todos los demás conocimientos y tareas sobre la tierra se les debe aplicar la fórmula que nos dice San Ignacio de Loyola. Tanto cuanto me ayude a dar gloria a Dios y salvar el alma. Hoy en día, la secularización, el laicismo, ha secularizado muchas actividades apostólicas y ha llevado a que muchos cristianos practiquen muchas veces una filantropía melindrosa y anestesiante de la conciencia. Y es que me siento haciendo esto. Bien, qué guay es hacer esto. Os voy a citar a Dostoyevski. En Los hermanos Karamazov dice lo siguiente, pone en boca de un personaje filantrópico las siguientes palabras. Amo a la humanidad, pero para gran sorpresa mía, cuanto más amo a la humanidad en general, menos amo a la gente en particular. Interesante esto. Hoy en día se dice que amamos a la humanidad, que hacemos grandes cosas, pero nos cargamos a los niños en el seno de sus madres. Se hacen grandes carreras para recordar este o aquel gran día o aquel gran acontecimiento. Pero ¿cuántos comprometen su vida diaria, día a día, por los demás? Todo lo bueno que se hace es ayuda a la humanidad, pero no se puede olvidar lo esencial, al hombre concreto que está a mi lado. Dios no tiene necesidad de ideas generales, llamémoslas ideologías. Dios ama en concreto y quiere que sus hijos sean buenos samaritanos. La caridad cristiana y sus apostolados se preocupan primero de todo por la salvación del alma. Pone los medios tanto cuanto para el cuerpo y el alma para que puedan entrar en las moradas eternas. Quisiera concluir con un punto que es el más importante, puesto que es el resumen de todo lo que he dicho hasta ahora. Hacer lo que más importa. Todo lo demás nos tiene que ayudar a hacer la voluntad de Dios. No amamos verdaderamente al Señor si no obedecemos sus mandatos. Por eso la oración, los sacramentos, todo lo que hemos dicho, es para obedecer a Dios. Nuestro amor al Señor facilita la obediencia y la obediencia incrementa el amor. Los fieles de Dios son aquellos que le aman y guardan sus mandatos. Nos lo dice el libro de los Deuteronomios. Pero también San Juan. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Está claro, ¿no? Falso amor es escuchar las palabras de Cristo y desobedecerlas. Nuestra vida debe ser una actitud de docilidad constante, aunque por debilidad caigamos, pero docilidad a las enseñanzas de Jesucristo, y así purificar nuestra alma y crecer en santidad, según su voluntad para cada uno. Santa Teresa de Jesús decía a sus monjas, obedece, hija, obedece, que la obediencia da fuerzas. No esperemos tener una fortaleza especial para ser fiel a Dios. Hay que serlo en este momento, en lo sencillo que ahora te pide. Así irás adquiriendo la fuerza para ser obediente a Cristo en las pruebas duras de la vida. Los cumplimientos sencillos de la voluntad de Dios de cada día edifican la santidad que da gloria a Dios. Queridos amigos, salgamos de la pobreza espiritual, que tanta pobreza material genera. Como Cristo, que nuestro alimento sea hacer la voluntad del que nos ha creado. No os conforméis, nos dirá San Pablo, no os conforméis a este siglo, sino que transformaros por la renovación de la mente, para que sepáis discernir cuál es la voluntad de Dios, que es buena, que es grata y que es perfecta. Queridos amigos, que Dios os bendiga, que la Santísima Virgen nos acompañe y todos por el reino de Cristo a la gloria de Dios.